Dios los bendiga, mis hermanitos. Vamos a continuar con Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver versículo 11 y versículo 12. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos ver aquí que Dios nos habla del testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y al final de cuentas, la intención que Dios tiene al tomar cuerpo de carne y manifestarse en carne en este mundo es traernos a nosotros vida eterna, o sea, salvación, para que jamás la muerte pueda llegar a hacernos tanto daño como nos hace en este momento. Somos mortales y tenemos el cuerpo condenado a morir, y esto es segurísimo, que todos vamos a pasar por la muerte y todos tenemos que darle cuentas a Dios de nuestros actos, buenos o malos, pero esto siempre va a pasar. Así que, mis hermanos, este tema es de vital importancia, porque Dios nos ha dado testimonio. Por eso es más importante el testimonio que Dios tiene que el testimonio que los hombres tienen o que el mundo tiene. Por eso deberíamos ser sabios e inteligentes para buscar las cosas que realmente nos convienen, duraderas, a un plazo infinito, como es una vida eterna, una vida que no termina, porque esta vida que vivimos ahorita va a terminar. Dice acá en el versículo 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Jesús es eterno. Cuando Dios se manifiesta en carne, cuando Dios se manifiesta en carne, en Timoteo 3, ¿sí?, dice que el misterio de Dios es Dios fue manifestado en carne, creído por los hombres, predicado en los gentiles, testificado por el Espíritu Santo y recibido en el cielo en gloria. ¿Sí? Entonces esto es importante. Así que en el momento que Dios nos da el testimonio que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿qué significa eso? Podemos nosotros saber que si Dios engendra un cuerpo para que Él habite, entonces ese cuerpo es el Hijo de Dios. Ese cuerpo es creado, engendrado por Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios es un cuerpo humano con el Dios Todopoderoso dentro de Él, viviendo en nosotros. El cuerpo humano que Dios tenía es el que expone, ¿verdad?, como sacrificio vivo, ¿verdad?, como dice acá. Y esta vida eterna está en su Hijo. Vamos a ver aquí algunos pasajes. Tenemos acá en Primera de Juan 1:19, Juan 1:19, perdón. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y él claramente respondió que él no era el Cristo, que él era una persona que fue enviada a preparar el camino del Cristo, ¿verdad? Tenemos acá Isaías. Isaías 8, del 13 al 14. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista es el precursor de la fe. Él vino a anunciar la venida del Rey en carne, a traernos la vida eterna. Y este es el testimonio, que el Hijo de Dios nos trajo vida eterna. Bendito sea el Señor por eso. Le damos gracias al Señor por su gran amor. Juan 19:58 dice: y el que lo vio dio testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Tenemos definitivamente algo importante. Por eso Dios tiene un interés extraordinario en que nosotros conozcamos al que Él envió. Exactamente, Jesús humano, como receptáculo, como tabernáculo de Dios. Jesús es el templo de Dios, ¿verdad? Y de esta forma Jesús nos trae la vida eterna. Por eso dice que en su Hijo está la vida eterna, no está en nadie más. Revelaciones 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces el testimonio es sumamente importante. Para esto, Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero que entiendan una cosa: creer en el Hijo, perdón mis hermanos, creer en el Hijo no se trata nada más de creer en Él como persona. Creer es creerle a Él, estarle creyendo. La fe es activa, no es estática. La fe no es estática. Entonces, cuando alguien dice que cree a Dios, que cree al Hijo, el que cree en el Hijo, o sea, en Él, en sus palabras, tiene vida eterna. Entonces, creer significa que el que está creyendo en Jesús, dice, porque es una persona que va a ejercer esa fe en Él y va a actuar conforme a lo que Él le informa, conforme a lo que Él le pide. Es trabajar y actuar conforme a esa solicitud, ¿verdad? Por eso no cualquier persona que diga que cree en el Señor, si no está escuchando la Escritura, si no va escuchando la Escritura, es imposible que pueda creer. Tenemos acá en Juan 4:38, dice: el que ciega recibe salario y recarga fruto para vida eterna. Recoge fruto para que el que guarda, siembra, goce juntamente con el que ciega. Definitivamente que sí. Es muy importante. Tenemos acá también en Juan 6:40 dice: y esta es la verdad del que me ha enviado, que todo lo que ve el Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Todo aquel que ve, si se dan cuenta, siempre los verbos están en tiempo continuo. Necesariamente se trata de estar viendo. Todo aquel que está mirando al Hijo de Dios. El cristianismo no se puede vivir de otra forma que con los ojos puestos en Jesús, en Cristo Jesús, el Creador y el Redentor de la vida eterna. No hay otra forma de llevar la vida cristiana. Es tener los ojos puestos en el Mesías, en el Maestro, en nuestro Rey, en nuestro Señor, en el Creador del universo. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad tan grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Pasamos al siguiente versículo. Dice 1 Juan 5:12: el que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tener al Hijo no significa creer en Él como persona, sino es ser bautizado por el Espíritu Santo, o sea, ser impregnado con el Espíritu Santo, es recepcionado el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, por supuesto que vamos a tener vida eterna, y ese Espíritu que tenemos no se va a salir. El Espíritu de Dios no se va a salir, porque Cristo prometió que Él estaría con nosotros hasta el último día del mundo. Y para mí el día que yo muera es el día que el mundo se me acaba. Ese es el último día del mundo para mí. El día que yo muera, entonces Cristo no nos va a abandonar hasta el día de nuestra muerte. Ya sea que nos llegue antes de la venida del Señor o que nos llegue después. Él siempre va a estar con nosotros. Es una promesa. Entonces, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces, ¿cómo puede la gente saber si tiene al Hijo de Dios? ¿Verdad? Juan 19. Tenemos aquí otro pasaje que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna y las promesas de Cristo se van a cumplir, no importa cuánto tiempo tarden en llegar, pero la Biblia dice que la esperes, que con seguridad se van a cumplir, que es más fácil que el sol no salga o que la tierra deje de moverse a que una de estas tildes se deje de cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir siempre porque son promesas para nosotros, ¿verdad? Son promesas que Dios nos ha dado. La vida eterna es una promesa incondicional. Mateo 25:40 dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí tenemos algo que se va a establecer al final. Aquí tenemos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gente cree que Dios lo acepta. Mira, aquí lo importante no es si tú lo aceptas, sino si Él te acepta. O sea, ¿cómo sabes que Dios te está aceptando? ¿Cómo sabes que Dios está de acuerdo contigo? ¿O cómo sabes que Dios está molesto contigo y su ira está sobre tu cabeza? Y es cuestión de tiempo para que se descargue. ¿Cómo sabes, mi hermano? ¿Cómo sabes? La única manera que puedes tú saber es venir a la Escritura para que el Espíritu de la Escritura le dé testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Si tú cumples y llenas los requisitos y traes los síntomas, la sintomatología de una vida renovada, tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos acá en Juan 4:36 dice, y el que alega y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Este pasaje ya lo habíamos visto. Es Juan 6:40 dice lo siguiente, y esta es la voluntad del que me ha enviado. A ver, perdón. Nosotros tenemos que saber y tenemos que distinguir que las cosas son correctas. Aquí tenemos Juan 1:12 dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es definitivamente que esta es la verdad. Los que creen en su nombre, sí, les dio potestad de ser hechos. Juan 3:38 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. Estos pasajes son importantísimos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mi palabra y cree al que me ha enviado,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Este es el punto, mis hermanos. Creerle a Dios para que escuches a su Hijo. El que escucha a su Hijo, si tú le crees a Jesús, si tú crees sus palabras de Jesús, si tú crees la Biblia, si tú crees la voluntad de Dios, si tú la aceptas en tu vida como algo vital, si tú estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, entonces Dios te va a dar la vida eterna. Mis hermanos, Dios los bendiga.